Emisor Podcasting. Laura Villa-Smith había entregado su carta de recomendación al joven secretario del cónsul francés hacía al menos 40 minutos. Veía al muchacho entrar y salir de oficinas conectadas por grandes puertas de vidrio biselados, frunciendo el ceño y agitando el papel en su mano con incomodidad, como si necesitase un diccionario para entenderlo. Cuchicheaba con otros dependientes y después de un momento de silencio, regresaba al salón de espera para hacer a Laura las mismas 2 preguntas cada vez. Luego volvía a perderse tras las puertas y los susurros. Era un funcionario chileno. No había duda por el sonsonete de su acento, pero también era indudable que provenía de alguna rica familia inmigrante con vacantes aseguradas en cualquier oficina de cooperación europea. Nadie tan inexperto podía ser secretario general del cónsul de Francia en el puerto de Valparaíso, el más importante de Chile, a menos que tuviese el apellido adecuado. Y ahí venía otra vez. Entonces, comenzó a reiterar, golpeando el papel con un nudillo y sin detenerse en el gesto cansado de Laura. Aquí dice que usted es parte de la tripulación del HMS Beagle, el cual acaba de recalar. Así es. ¿Parte de la tripulación profesional? Es correcto. Observó nuevamente la carta sin leerla realmente y con la misma incredulidad la miró a ella sin pestañear, deslizando los ojos a través de su sombrero poke de paja trenzada, su sencillo vestido de lino grueso con pelerina y botas de punta gastadas. ¿Una mujer? Ella suspiró y bajó los hombros sin soltar su bolso de viaje. Estas son las primeras páginas de Bluebells, la nueva y última novela de una amiga de la casa, protagonista de uno de los capítulos más reproducidos y comentados de La Ruta Secreta, de hecho, el que más miedo les ha dado a ustedes. Así lo han hecho saber. En Bluebells, Francisca sale de los mundos macabros y sobrenaturales a los que nos ha tenido acostumbrado para ingresar a la novela histórica que ya estaba presente en sus 2 libros anteriores, Clayton y Co. y La Vía Damna, para entrar en una lectura distinta, pero igual de gótica, aunque desde otra perspectiva, una que vincula, por ejemplo, con las hermanas Bronte. Para hablar de ello y de muchos otros temas, tras la pausa musical tendremos de regreso en La Ruta Secreta a la gran y única Francisca Solar. Y a propósito de las hermanas Bronte, esta es la versión musical de la obra más famosa de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. Sí, hablamos de ella, de la reina absoluta del art pop y el rock pop progresivo. De su álbum debut de 1978 y con la producción y participación de David Gilmour de Pink Floyd y Andrew Powell de The Alan Parsons Project, esto es Kate Bush, Wuthering Heights.
Y lo prometido, Francisca Solar, Fran Solar, bienvenida de regreso a La Ruta Secreta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Encantadísima de volver a estar aquí con todos los auditores de La Ruta Secreta. Y qué emoción escucharte que el episodio de Fantasma fue uno de los más escuchados. Sí, Maravilloso. sí, no, y tuvo mucho feedback en redes, como, Sí. oye, esto es como que dio miedo. Además que como cuando, lo que pasa es que tú contaste tus propias experiencias, y entonces eso hace que haya una empatía sobrenatural, porque en rigor vivimos en un país donde todo el mundo tiene alguna experiencia sobrenatural. Yes. Yo encantadísima de volver a hacer otro capítulo con más, porque me quedé con muchas experiencias más que contar. Sí, pues y además que nunca pudimos hacer el de la Vía Damna porque salió en verano, ese verano no hubo Ruta Secreta, y bueno, ahora aprovechando que vamos a descansar en febrero, te invitamos a uno de los últimos capítulos de esta temporada, de la temporada 4. Bueno, la primera pregunta es de rigor. De alguna manera me la contaste antes de empezar a grabar. Ajá. ¿De dónde vino la idea para Bluebells? De Bluebells. A ver, Bluebells, como bien dijiste al comienzo, es novela histórica, igual que mis otras dos novelas que han sido súper exitosas, Los Secretos de Clayton & Co. y La Vía Darna, pero por primera vez aquí estoy entrando en otros subgéneros que no tienen que ver ni con terror, ni con suspenso, misterio. Aquí no estoy tratando de perturbar a nadie, ni hacerlo saltar, sino que estoy explorando otra mirada que va más por el romance, que es algo que no había hecho nunca. Más que nada, como que soy de ese tipo de autor que cuando se acomoda mucho en un lugar, solita me muevo a la jaula y trato de hacer otras cosas, explorar otros tonos, otros tipos de historia, más que nada como para refrescar como el propio oficio, por así decirlo. A mí me gustan mucho los desafíos, lugares donde no he entrado, busco, ¿no? Trato de explorar esos espacios. Y me faltaba entrar en el romance, entonces dije, esta es una buena... es un buen momento para hacerlo, me está yendo muy bien, tengo una buena base de lectores. Entonces dije, este es un buen momento para explorar algo que no había hecho antes. Así que por ese lado tenía ganas de escribir una novela como Bluebells. Y por otro lado, hace mucho tiempo que quería escribir algo en el tono de la literatura de las hermanas Bronte, que son unas mujeres que son íconos para mí, en el fondo, una referencia muy patente. Y además porque siento que la historia las ha un poco confundido con otro tipo de literaturas y no le han hecho realmente como la justicia que merece, ¿sí? Se le confunde mucho la literatura de las hermanas Bronte, de Anne, de Charlotte y de Emily, se les suele mezclar mucho con la literatura de Jane Austen, por ejemplo, que son contemporáneas, o sea, estaban escribiendo en la misma época. Sin embargo, escriben novela romántica desde lugares bien diferentes. Y lo que a mí me gusta de las hermanas Bronte es que son oscuras, son súper oscuras, son más bien... son expertas en la tragedia, el dolor, de poner a sus personajes en situaciones como bien extremas y bien modernas, sí, para la época. Sí, algo muy atractivo de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, que es un título que como que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Lo más probable es que lo tuviste que leer en el colegio, pero es típico ese libro que como lo leíste en el colegio ni te acordás, y a lo mejor ni lo disfrutaste, te dio lo mismo, usted está escrito como en castellano antiguo, que lata. Entonces sentía que es un tipo de literatura que me llamaba mucho la atención, no solo por los tópicos, sino además porque dije, si yo hago romance, no quiero hacer el típico romance que está de moda, como el típico romance contemporáneo, hiperbolizado, como que me da lata. Además es un tipo de género que yo no leo, además, como lectura. Entonces dije, si voy a hacer romance, voy a hacer algo distinto. ¿Y qué quería hacer? Quería tratar de no solo hacer novela histórica, es decir, que la historia ocurriera en el tiempo de las Bronte, ¿no? Principios del siglo XIX, sino además que la escritura, que el objetivo de la historia, que los temas, etcétera, también emularan mucho, recrearan de alguna manera la literatura como tal de las Bronte. Entonces igual tuve que estudiarlas un poco antes. Entonces Bluebells específicamente es el título de uno de los poemas de Emily Bronte, porque las bluebells es un tipo de flor muy típica de Gran Bretaña, y todas las hermanas Bronte
utilizan mucho las flores como simbolismo de temas súper crudos, de la muerte, del dolor, del duelo. Bueno, y blue es como tristeza también. Po. Sí, Sí. exacto, porque blue es, exacto. Entonces, y que tiene que ver un poco con eso. En el fondo, Bluebells está asociado, bueno, a varias cosas, y esto no es spoilers, ¿no? Pero está asociado a varios temas dentro de la novela, pero uno de los temas más importantes asociados es al duelo. En el fondo es a la muerte de un ser querido y cómo esa muerte desata decisiones que no quieres tomar, cambios de vida. Entonces, no es la típica historia romántica más light, como bonita, ¿no? Que igual es una linda historia. Pero yo quería abordar, como te digo, otros tópicos, otros tonos mucho más cercanos a las frontes que a Austen en ese sentido. Oye, ¿qué te gusta la novela histórica? Yo sé que tú eres muy investigadora. Sí. Y por ejemplo, para la Vía Damna pasaste un par de semanas en Punta Arenas. Yes. Acá imagino que igual fuiste a Valparaíso y trataste de reconstruir el Valparaíso de principios del siglo XIX, que es muy distinto al Valparaíso actual. Bueno, sobre todo al actual. Sí, además. Pero, ¿qué es lo que te gusta de embarcarte en este género, Ajá. la novela histórica? Porque tú básicamente las últimas 3 novelas has hecho novela histórica, pero con subgénero. Sobrenatural, terror, Sí. fantasía oscura. Y acá es novela histórica, Sí, mucho más dura. con sí. elementos de la llamada novela romántica gótica. Ajá, sí. A ver, hace varios años ya que como que me fui dando cuenta, porque no es algo que tenía tan incorporado, me fui dando cuenta, sobre todo por el feedback de mis lectores, que la novela histórica es algo que se me da bien, en el fondo, porque no es fácil de hacer. No. No es fácil de hacer, porque es muy... Es fácil aburrir a tus lectores con la novela histórica. La novela histórica requiere mucho detalle, mucha ambientación, mucho contexto. Y eso aburre a mucha gente, obviamente, porque los detalles, tú dices, ya, pero aquí no está pasando nada, ¿sí? Entonces es difícil crear novela histórica que sea rápida, que corra, que fluya, que no te aburra, que no te abrume. Y por alguna razón le he achuntado un poco como a la ecuación de te doy suficiente dato, suficiente contexto histórico, pero al mismo tiempo te estoy metiendo en una historia que es entretenida, que es atractiva. Como que logré de alguna manera un cierto equilibrio ahí. Encontré un poco ese equilibrio. Entonces dije, le voy a sacar punta a esto, lo voy a capitalizar. Porque no solo siento que es algo que estoy haciendo bien, sino que es algo que yo estoy disfrutando mucho. Y creo Tú lo pasas ahí muy bien que lo escrito. paso demasiado bien porque soy una nerd, básicamente, ¿no? ¿A quién engaño? Yo soy un ratón de biblioteca. Me fascina estudiar, me encanta leer, me encanta... sobre todo leer historia, en el fondo. Puedo pasar horas en una biblioteca de 100 años buscando cosas. Yo prefiero mil veces ir a la biblioteca que buscar en Google. Eso soy yo, en el fondo. Entonces dije, bueno, aquí voy a honrar también lo que yo soy. En el fondo, ¿qué saco con tratar de aparentar o ser otra cosa? A mí me encanta ser como soy. Me encanta ser nerd, me encanta ser ratón de biblioteca. Bueno, capitalicemos eso. ¿Por dónde lo puedo capitalizar? Y en ese sentido la novela histórica me ha servido muchísimo para eso. He estado en mi salsa completamente. Puedo estar meses investigando. Y para Bluebells en particular, hice mucha investigación muy entretenida. No solo seguí investigando sobre qué estaba pasando en Chile en el siglo XIX o cómo era Valparaíso en el siglo XIX, busqué mapas, etc. Sino además también hice mucha investigación, por ejemplo, sobre la literatura de las Bronte, en el fondo, por qué ellas escribían como escribían en su momento. Leí, tesis doctorales sobre, una tesis doctoral maravillosa, que es solo sobre cómo las Bronte utilizan las flores como simbolismo de temas góticos en su... No, mira, olvídate. O sea, podías escribir un libro de no ficción sobre la creación de este libro. Pero todo el rato. Y como te digo, en este minuto de mi vida que ya llevo 15 años en la literatura profesional, ya tengo un montón de libros publicados, como que ya tengo una trayectoria, siento que hay ciertos gustitos que ya me puedo dar, y además siento que ya tengo un poquito más de claridad de quién soy, cuál es mi voz autoral, qué es lo que puedo ofrecer, ¿sí? Que llegar a eso igual es un camino largo para los autores, no es algo que tengas claro al comienzo. Absolutamente. Hoy día siento que lo tengo mucho más claro, entonces puedo aprovechar, puedo capitalizar mi propio talento en algo un poquito más direccionado, y en ese sentido la novela histórica, como digo, me ha ido muy bien. Porque a los lectores les ha gustado mucho y yo lo he disfrutado un montón. Entonces es un camino en el que quiero seguir en el fondo. Esta es una pregunta doble. ¿Existe un método de creación de los personajes en el universo solar? Te lo pregunto porque desde mi
punto de vista y desde mi gusto, creo que uno de tus grandes fuertes es que creas personajes inolvidables. Y eso no lo logra cualquiera. Y de ahí, pegado a eso, ¿cómo fue la construcción de Laura? Ajá, a ver. Que es tu protagonista. Sí, Laura Villesmith. A ver, a la primera pregunta, sí, totalmente. Yo tengo un método específico de construcción de personaje y de construcción de historia. Y ese es un método que yo, o sea, que es innato en el fondo. O sea, yo siempre digo que yo no sé sumar ni restar, pero yo nací sabiendo contar historias, no sé por qué, pero me tocó, en gracia. Pasé varios años conceptualizando, esquematizando mi propio proceso creativo e intuitivo para poder enseñarlo a otros. Entonces, hace un poquito antes de la pandemia, creé algo llamado el modelo animacéntrico, que es un modelo específico de construcción narrativa, que es obviamente el que yo utilizo en mis novelas, y yo lo enseño hace 3 años. Y tú lo registraste. Yo lo registré y todo. Sí. Sí, de verdad es una metodología específica, un 1 más 1, 2, de cómo construir personaje, porque que esto también es súper importante. Yo enseño a construir, yo no te enseño a escribir. Qué bueno, porque a escribir, Sí, yo, desde mi punto de vista, nadie te puede enseñar. nadie te puede. No, pero construir, Pero construir, sí. hacer clases de construcción civil Sí, o de exacto. arquitectura uno puede hacer, pero es verdad, no, tú no puedes enseñarle a alguien a comunicar. porque si le enseñas, le estás matando su propia voz. Exacto, absolutamente. Por eso yo siempre tiro la misma talla a mis alumnos. Yo los dejo listos frente al cuaderno o frente al computador para que empiecen a escribir. Pero en el minuto en el que empiezan a escribir, #voz vela. Yo no tengo nada que ver ahí, ese es tu arte, tú sabrás cómo lo comunicas. Lo único que yo puedo hacer por ti es guiarte, enseñarte a cómo ensamblar las piezas del puzzle para que tu novela sea coherente, sea verosímil. Eso sí te lo puedo enseñar. Pero todo el resto es arte, lo que ahí yo no me puedo meter, y es el completo libre albedrío del autor en el que nadie se debería meter, ¿sí? Entonces por eso yo, como digo, diseñé este modelo para enseñarle a otros cómo yo construyo. Y es una forma de construir personaje que requiere más tiempo, un poquito más compleja que la típica construcción de ficha de personaje tridimensional. En el fondo, es un poquito más compleja y tiene mucho de también de mi conocimiento desde la criminología. La forma en la que yo construyo personaje tiene mucho de lo que se utiliza para perfilamiento criminal. Perfecto. Entonces, obviamente es una forma bastante más compleja de mirar a los personajes, pero al mismo tiempo logra personajes mucho más verosímiles, mucho más creíbles, donde todos sus elementos están mucho más interconectados, fusionados. Y eso hace sin duda que el personaje con el que terminas va a lograr una afinidad o una empatía, una cercanía con el lector que es mucho mayor a personajes que son más acartonados, que son más artificiales, que tienen menos espacios, menos grises. Entonces, como digo, yo tengo un modelo muy específico para crear personajes que claramente funciona bien. Y como funciona, yo lo enseño, y eso es una de las cosas que más me tiene contenta en el fondo, de poder enseñárselo a otros. Y en el caso particular de Laura. Laura, sí. A ver, Laura tiene una génesis bien particular, que es que investigando sobre el paso de Darwin por Chile, ¿cierto? Que estuvo más de 1 año, ¿cierto? Y el Beagle estuvo en Valparaíso harto tiempo. Darwin rayó con Chile, quería puro quedarse, encontraba espectacular, etcétera. Que todo eso es historia, chiquillos, googleable, yendo a la biblioteca más cercana, ¿sí? Todo esto es historia dura. Te voy a interrumpir porque Sí. una de las cosas que tiene Blue Balls es que hay un montón de datos que si uno dice, ¿y esto será verdad? Y lo googlea, se encuentra con la sorpresa de que es real. Yes, sí, así es. Que es también parte de mi pega al hacer novela histórica, es que el 90% de la historia que te voy a decir fue real. Pero hay un 10% que el juego es que no sepas que esto es real y que esto es mentira. Ese es el juego. Bueno, justamente investigando sobre el paso del Beagle por Chile, qué sé yo, me encontré con algo muy bacán, que fue como la génesis de todo, que es que me encontré con las planillas originales de la tripulación del Beagle, donde está obviamente los nombres, ¿cierto? Cuál es el rol que tenían, bla, 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 de qué año hasta qué año estuvieron ahí. Oye, súper interesante. Bueno, y una de las cosas que más me llamó la atención, y como digo, esto fue la génesis como de la novela, es que gran parte de la tripulación, estamos hablando de una tripulación de 60, 70 personas, ¿sí? 45 personas de la tripulación no estaban individualizadas. Básicamente tenían puesto el apellido, la inicial del primer nombre y
oye, staff, o sea, básicamente en algún lado trabajaban dentro del barco y no supiste. Y eso me llamó mucho la atención porque dije, a ver, si no solo las tripulaciones, sobre todo de viajes tan largos como el del Beagle, que duró 5 años y pasó por todos los puertos de la vida, eran tripulaciones muy cambiantes, muy dinámicas. Un montón de gente se bajaba a los puertos y otros se subían. Además que recordemos que es una época en la que te resfriaba y te moría y básicamente, ¿no? Entonces además también había que el recambio en el fondo de la tripulación también era muy rápida justamente por eso. Pero además los mandos medios y los mandos bajos generalmente no se individualizaban porque no eran importantes. Solamente los únicos que estaban individualizados eran los grandes rangos, ¿no? O sea, el jefe de la expedición, el cirujano, el jefe, el capitán, no sé qué, obvio, esos tenían nombre completo, que para quién trabajaba, que quién le pagaba, etcétera. Pero todo el resto no. Entonces dije, ese fue el momento en que se me prende la ampolleta y digo, a ver, si lo único que conocemos de 40 personas de la tripulación es su apellido y la inicial del primer nombre, ¿pudo haber una mujer aquí y nunca nos enteramos? Perfecto. Que básicamente dije que como dije por ahí en un live, dije, es altamente improbable, pero no imposible. Claro, en el fondo inventaste a partir de un dato que estaba abierto. Exacto. Fíjate que es parecido a lo que entrevisté acá hace varios años a Javier Sierra, el escritor español, y él me decía que cuando tú haces divulgación histórica, lo que le tienes que hacer, dar al lector, es preguntas. Ajá. Y que él tiene que responder. Y cuando te pasas a la novela histórica, tienes la libertad de responder esas preguntas a través de la literatura. Entonces, esa es la diferencia entre la divulgación y la historia. Ajá. Quiero llevarte a otro punto. Fuiste la primera escritora latinoamericana contemporánea en ser publicada por el mítico sello Minotauro. Sí. Para quienes no lo sepan, Minotauro, del Grupo Planeta, es el sello más importante de literatura fantástica en nuestro idioma. La casa responsable de los derechos castellanos de Tolkien, Bradbury, Lovecraft, Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, William Gibson y un largo etcétera. ¿Qué se siente compartir filas con El Señor de los Anillos? Olvídate. Es terrorífico y grandioso al mismo tiempo. Es una responsabilidad tremenda, además. Te podría decir muchas cosas al fondo de lo bien que me siento, lo orgullosa que estoy de mi trabajo. Sí, todo eso sí, todo bien. Porque eso ha garantizado que tus libros además salten casi de forma inmediata a Europa y a España y al resto de América. Es impresionante la puerta, o sea, la apertura que tiene el minuto en el que se publica en España y se publica por Minotauro. O sea, la expansión. He tenido clubes de lectura con personas, sí, no sé, en Japón, en Costa Rica, en cualquier lado. Cuando se publica solo en Chile, nuestros límites naturales geográficos entre la cordillera y el desierto nos quedamos aquí nomás. Pero cuando estás te publican en España es otra cosa. Bueno, y sobre todo Minotauro, ¿no? Por el prestigio que tiene. Nada, maravilloso, pues una apertura a mi carrera espectacular. Pero una de las cosas que he dicho harto en las entrevistas que me han hecho desde España es que es también una responsabilidad muy grande porque lo que estás haciendo es abrir puertas. Abrir puertas para quienes vienen detrás de mí, en el fondo. Detrás no de menos, ¿no? Sino de quienes vienen y que probablemente van a pasar por sobre mí, ¿no? Que es la literatura en general. Ni siquiera estoy hablando aquí solo del género. La literatura en general sigue siendo un terreno a conquistar por las mujeres. Porque hay ciertos lugares de la literatura, hay ciertos géneros de la literatura donde las mujeres ya están muy bien posicionadas, están cómodas. Bueno, una de las razones de hecho por las que no había nunca incursionado en el romance es porque sentí que el romance es un lugar muy cómodo para las mujeres, ya es completamente colonizado, conquistado. A mí me interesan un poquito más los desafíos, me interesan más otros lugares donde todavía hay una lucha que dar, ¿no? Géneros que más bien están masculinizados, etc. Que es una de las razones por las que me gusta tanto el terror, el misterio. Creo que ahí hay una lucha que dar todavía desde lo femenino. Entonces por eso me instalé un poco más allá. Pero la literatura, insisto, en general todavía es un terreno por conquistar para las mujeres. Todavía estamos en desmedro, objetivamente en números, mucho, ¿no? No solo en autoras publicadas, sino que en novelas protagonizadas por mujeres también son mucho menores a las protagonizadas por hombres, etc. O sea, todavía hay mucho que hacer para equiparar esa cancha. Entonces, ser publicado por Minotauro es un tremendo logro, es un tremendo orgullo, pero también es una tremenda responsabilidad, porque si a mí me va bien, eso va a hacer que la editorial considere a más mujeres para el sello.
Entonces, es un tremendo peso en el fondo en ese sentido. Pero encantadísima y muy orgullosa en verdad de haber logrado llegar hasta allá. Quiero quedarme ahí y esto me voy a extender un poco, mira. Durante años, básicamente lo que tú me estabas diciendo, la fantasía, el cómic, la ciencia ficción, fueron un terreno masculino. Con la salvedad de Ursula Le Guin y un par de autoras, el prejuicio y el juicio era súper patriarcal. Sin embargo, desde hace unos años las autoras no solo están arrasando y llevándose todos los premios de estos géneros, sino que además están renovando este tipo de literatura. Pienso en N.K. Jemisin, en Laura Fernández de España, en la argentina Samantha Schweblin y Mariana Enrique, y en tu mismo trabajo. Entonces me quiero quedar ahí. Y no sé si es una polémica, pero mira, Fiona Staples, la co-creadora de Saga, una de las mejores sagas de fantasía y de cómic contemporáneo, que está publicado por Image en inglés y por Planeta en nuestro idioma, sostuvo que la fantasía, el horror y la ciencia ficción eran el mejor terreno para la literatura feminista y femenina, ya que permitía contar y entretener desde lo metafórico metiendo temas y asuntos importantes. El mundo parece haberlo entendido, o lo está entendiendo. Sin embargo, en Chile, salvo tú y un par de autoras como María José Navia y Lucía Ramírez, han entrado con valentía en esta cancha. ¿Ves que aún hay cierto reparo entre tus colegas escritoras, quizás tradicionalistas, a meterse en lo fantástico desde lo femenino, o son prejuicios míos? No, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Es un terreno difícil. Que vuelve a lo que dije antes. Es un terreno donde todavía hay una lucha que dar. Y no todas las autoras quieren dar esa lucha. Lo que me parece muy legítimo. ¿Sí? No porque quieras hacer literatura o no porque quieras contar historias, necesariamente vas a querer meterte en una pelea, en el fondo, para conquistar un espacio. ¿Sí? Porque el solo hecho de contar historia ya es una pega, ya es una tremenda pega, ¿no? Que es mucha inversión de tiempo, de energía, etc. Que además tengas que seguir invirtiendo tiempo y energía en... y justificando por qué te gusta el cómic. Heavy. Es heavy. ¿Por qué? No, porque básicamente contestando entrevistas de trivia de entrevistadores preguntándote pero ¿y quién publicó cómic en el año 1927? Porque tenés que saber estas cosas y te vayas a meter aquí. Oye, ese tipo de preguntas no se las hacía a los hombres. ¿Por qué a las mujeres sí? ¿No? Entonces cuando como mujeres estamos tratando de entrar, de lograr un espacio en lugares que nos han sido históricamente negados, siempre la pega es doble, triple, porque nos están pidiendo constantemente justificarnos, ¿no? De dar muy buenas razones de por qué estamos aquí, ¿no? Como pidiendo permiso. Y eso es terrible, eso es muy desgastante. Entonces, insisto, es muy legítimo cuando hay autoras que dicen, yo no quiero pasar por eso, ¿no? Yo no quiero pasarlo mal, no quiero desgastarme de esa manera. Lo encuentro tremendamente legítimo. Ahora, yo tengo que es parte del fondo de mi personalidad, de mi carácter. Yo voy a todas. Si yo necesito agarrarme a combos con alguien, puedo, en el fondo. Entonces siento que eso también es una responsabilidad. Si yo tengo la facultad de dar la pelea, de dar la lucha, tengo que darla. No me puedo quedar en mi casa, porque de alguna manera estoy representando a aquellas autoras que por las distintas razones que sean, no quieren dar esa lucha. Bueno, yo quiero darla, yo puedo, así que lo voy a hacer. Entonces por eso he entrado tan campante, ¿no? En el espacio del terror, del misterio. Y desde siempre, desde tu primera novela, de que ya tiene ¿cuánto? Mucho tiempo, 15 años, sí. Tiene mucho tiempo. Sí, pues desde la séptima M. Yo tuve muy claro, desde el principio tuve muy claro que yo iba a escribir lo que realmente quería escribir, desde lo genuino, no desde lo que está de moda o lo que otros me dijeran que hay que hacer, no, desde lo genuino. Y desde lo genuino, mis géneros favoritos, donde siento que me siento más cómoda, que hago mejor, que me resulta mejor, son los géneros más oscuros. Obviamente es la fantasía más oscura, es el terror, es el misterio. Esos son mis géneros, no solo como lectora, sino también como escritora. Entonces no voy a dejar que nadie me diga que no puedo hacer eso o que no puedo entrar en ese terreno. Y no ha sido fácil en lo absoluto, porque obviamente he encontrado muchísima resistencia del medio. Gente que me quiere mucho diciéndome, Fran, pero ¿por qué escribiste terror? Mejor quédate en lo infantil, en lo más bonito, ahí te va a ir mejor. ¿Para qué dais esta pelea? Y yo no, yo de verdad siento que es una pelea que vale la pena dar, porque, y estoy muy de acuerdo con Fiona, siento que la mirada femenina del género es súper interesante, enriquece completamente el medio.
podemos contar historias de otra forma, de otra perspectiva, y que eso de verdad a todos nos sirve. Eso enriquece a todo el género. Escuchándote me acordaba de una de las típicos comentarios sobre los últimos días de Clayton and Co. Que claro, es fotografía mortuoria, es cadáver y no sé qué, y terror y te perturbe, bla, 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 ya, súper entretenido. Pero yo contándote esa historia también te estaba educando al mismo tiempo sobre violencia de género. Y que es una lectura que básicamente es una segunda lectura que si quieres te quedas ahí, si no quieres no, pero muchísima gente tomó esa lectura, y hombres sobre todo. Entonces, efectivamente es algo que yo puedo hacer. Te puedo entretener, te puedo incluso educar sobre historia de Chile, te puedo educar sobre fotografía mortuoria, te puedo hacer descripciones macabras que te pueden crear pesadillas, pero también te puedo decir, mira, la violencia de género que ocurría en el 1800 sigue ocurriendo hoy día y qué hemos hecho al respecto. Puedo generar esa reflexión. Yo no estoy diciendo que un autor, ¿no?, masculino no pueda hacer esa reflexión, sin duda puede hacerlo, pero es menos probable que ocurra. Ese tipo de reflexiones quizás nos importa más a nosotras, por lo tanto yo también tengo esa responsabilidad de poner eso sobre la mesa, ¿no? De si puedo integrar ese tipo de temas, de reflexiones en mis historias, lo voy a hacer, ¿no? Y eso, insisto, enriquece el medio, enriquece el género. Por eso es tan importante que sumemos voces femeninas a estos terrenos más masculinizados, porque aportan otras perspectivas, y yo de verdad siento que todos ganamos en ese sentido, todos los que estamos en este género. Sí, y además se ha dado una cuestión súper bonita, un rebote. Tu pega, la pega de otros colegas como las que nombramos, ha permitido que en Chile se empiece a visualizar autoras de género que hicieron ciencia ficción y fantasía durante el siglo XX, como Elena Aldunate, y hay un rescate de ella. Faltan todavía, o sea, yo sueño que algún día se rescate la pega de Magdalena Petit, que es la madre de la novela histórica chilena. Y sus libros hoy día son casi imposibles de conseguir. Solo en librerías de viejo. De hecho, ella tiene una de las mejores novelas sobre la Quintrala y una de las mejores novelas sobre el Caleuche, que es para, cagarse de miedo. A propósito del Caleuche y los mitos del sur, quiero irme ahora a La Vía Damna. En La Vía Damna, el cruce entre novela histórica es yo lo veo más fantasía oscura, más Neil Gaiman que Stephen King, por llamarlo de alguna manera. Ajá, sí. Pero también hay un diálogo que es súper interesante con la mitología patagónica. Sí. Me gustaría que hablaras cómo este libro, porque ya se ha hablado harto de La Vía Damna y en redes y en entrevistas que he dado, pero siento que se ha hablado poco del diálogo y del enfrentamiento que hay en este libro a través de lo sobrenatural entre las creencias ancestrales y lo occidental que estaba llegando a la zona de Magallanes. Sí. A ver, hay varias cosas que yo quería hacer ahí. Por un lado, uno de los temas que yo quería integrar en la novela era el genocidio, básicamente, de los pueblos originarios en el sur. Que siento que es algo de lo que no se habla mucho y que es muy propio del revisionismo histórico, y yo quería hacer un poco eso con La Vía Damna. Quería dar una visión alternativa de este relato heroico, ¿no?, de la primera bandera chilena en el Estrecho de Magallanes, ¿no? Porque una de las cosas que me llamó la atención investigando para La Vía Damna es que todos los libros que hay sobre la destrucción de Punta Arenas, sobre el motín de Cambiaso, sobre la destrucción del Fuerte Bulnes, prácticamente toda la literatura que existe sobre esa época y sobre ese hecho está escrita por militares o por exmilitares. Entonces todo tiene este tinte, ¿no?, heroico de básicamente nosotros, ¿no?, somos lo máximo y fuimos, y la Goletancourt, ¿no?, que llegó al estrecho y puso la primera bandera chilena, entonces que la soberanía y no sé qué. Todo, sin términos medios, todos buenos y malos, blanco y negro. Exacto, todo exactamente. Entonces dije, bueno, ¿dónde está aquí? ¿En qué parte me cuentan que para erigir el Fuerte Bulnes, este gran, maravilloso lugar de la primera soberanía chilena en el estrecho y bla, 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 dentro de todo ese heroísmo, bueno, ¿dónde está la parte en la que me cuentas que tuviste que matar a decenas de cientos de Aoniken que vivían ahí para poder hacer el Fuerte Bulnes? ¿Dónde está esa parte? Cuéntame. No está, no existe.
¿no? Hay muchas razones de por qué eso no está en los relatos, ¿eh? No solo por un intento de omitir una parte importante de la historia, que hay mucho de eso, pero también está el hecho, que es innegable, de que en la época, para el entre comillas, el hombre blanco, porque hay una polémica de si el chileno es hombre blanco, no, digamos, Sí. ya, pero bueno, pero dejando eso de lado, desde la perspectiva del hombre blanco, del colono, los indígenas estaban en el fondo a la misma altura que los animales, ¿no? Que un león marino, que un guanaco, básicamente. No olvidemos que esa es la época de los zoológicos humanos, ¿sí? Entonces, un indígena no era un ser humano, ¿no? Un colono no lo veía como un par, era básicamente un animal. Entonces, una de las razones por las que las matanzas masivas de indígenas en el sur no están en ningún libro es porque para quien escribió ese libro no era necesario. Era como, oye, ¿para qué voy a contar que maté 2 guanacos y me los comí al almuerzo, ¿no? Maté a 10 indígenas. Bueno, es lo mismo en el fondo. No vale la pena, no es algo importante de contar. Así de dramático es. Entonces dije, bueno, como no existe esa perspectiva, yo no soy historiadora, yo no estoy escribiendo un libro de historia, estoy escribiendo novela, estoy escribiendo ficción, pero igual puedo hacerme cargo de eso. Desde la ficción igual podemos hacer revisión. Entregaste una respuesta, pues lo que decía Javier Sierra. Entonces lo que hice, dije, ok, yo voy a contar la historia, voy a volver a contar la historia que ya está súper contada de el motín de Cambiaso, la destrucción de Punta Arenas, la destrucción del Fuerte Bulnes, que, como digo, está en todos los libros, está en Google, está en cualquier lado. Eso es historia pura, historia dura. Yo voy a volver a contar ese episodio, pero desde otro lado. ¿Qué pasó desde el lado de lo indígena, en el fondo? ¿Quiénes son los que vinieron ahí? ¿Por qué nadie ha contado esa parte? Y además lo crucé con también cosas reales de la época que estaban sucediendo, que, por ejemplo, como el Estrecho de Magallanes era el único paso que conectaba Pacífico con Atlántico, ¿no? Era el único lugar por el que obligadamente tenían que pasar los barcos, pero al mismo tiempo era la vía marítima más peligrosa del mundo, ¿no? Con un ratio de naufragio, ¿cierto? El más grande del mundo. Decímelo a mí, que me quiebre la pierna. Oye, sí, es exactamente ese episodio. Claro, porque es un lugar que es muy difícil de navegar, bueno, etc. Y ese lugar, justamente por esta carga tan negativa, ¿cierto? Que tenía, ¿no? Mortuoria todo el rato. Era el lugar predilecto que tenían las tripulaciones para lanzar por la borda a personas de las tripulaciones que estaban enfermas o qué sé yo, ¿no? Este código marino de que si alguien se enferma tiene que sacrificarse porque no puedes hacer peligrar al resto de la tripulación. Estamos hablando de viajes que eran de meses y meses. No por una persona que se enfermaba, se iban a enfermar todos, hasta ahí llegaba el viaje. Entonces es un código marino, ¿no? Un código ético marino de que si tú te enfermas y ves que sientes o crees que vas a enfermar al resto de la tripulación, tenés que sacrificarte. Entonces en el Estrecho de Magallanes, específicamente cerca del Cabo Forward, era un lugar que era conocido por un lugar donde se lanzaba a tripulantes enfermos al mar, ¿sí? Entonces dije, bueno, eso también es algo histórico crudo, yo no lo inventé, ojalá lo hubiese inventado yo, y dije, lo voy a tomar y voy a decir, bueno, sí, el Fuerte Bulnes fue destruido por este tipo Cambiaso y qué sé yo, en la misma época en la que se destruyó Punta Arenas. Pero nadie ha hablado de las muertes de los indígenas y nadie ha hablado de la posibilidad de que las ruinas del Fuerte Bulnes hayan sido hogar, refugio para estos enfermos que son lanzados al mar pero que sobreviven. ¿Qué pasó con esta gente? Entonces, ahí, como digo, fui cruzando cosas, haciendo este ejercicio de revisionismo histórico y haciéndome cargo desde mi humilde vereda, por supuesto un grano de arena, pero haciéndome cargo de visibilizar algo que no está casi en ningún libro de historia, pero que es muy importante que nos hagamos cargo, ¿sí? De hablar con claridad, con transparencia de lo que pasó. Aquí no solo hay responsabilidad obviamente del Estado, de los colonos, hay muchísima responsabilidad de los movimientos religiosos presentes en Chile y ahí también crucé en el fondo de ambas cosas. Exactamente. No podemos obviar que parte de la responsabilidad en este genocidio tuvo que ver con los salesianos y con un montón de otros movimientos que occidentalizaron a la fuerza
a poblaciones completas, ¿no? Y que eso los mermó y eso los enfermó y los terminó matando, básicamente. Entonces, no, en el nombre de Dios, que esa es la parte más terrible, ¿sí? Entonces, para mí, desde la Vía Damna, también lo que quise hacer fue hacer revisionismo histórico sobre eso, pero no desde la forma más fácil, que era como de alguien, no sé, de un ateo en el fondo, despotricando sobre actos salesianos, no sé qué. Dije, no, es mucho más interesante que esa crítica venga desde alguien desde adentro, entre comillas, desde la misma religión. Entonces, por eso es que escojo a estos personajes donde hay una ex carmelita, ¿no? Una monja, una ex monja, ¿no? Porque fue la sacaron en el fondo de las carmelitas, y un crucífero que su congregación en particular estuvo muchísimos años exiliada, ¿cierto? Desde Portugal los exiliaron a todo el mundo. Entonces son dos miembros de la Iglesia Católica, pero que desde sus propias veredas han sufrido muchos dolores, mucha discriminación, etcétera, entre sus pares, y por lo tanto su crítica sobre sus pares me encontraba que era muchísimo más interesante mostrar el revisionismo histórico desde ahí que hacerlo desde cualquier humano chileno promedio, en el fondo. Entonces, y obviamente, y con esto termino, obviamente cruzándolo con si es que existía la posibilidad, porque esta también es como la pregunta que yo pongo en la novela, si existe la posibilidad de congeniar ambas creencias en el fondo. En el fondo, se puede creer en Dios, en el Dios católico, pero al mismo tiempo respetar la cosmología Oniken, por ejemplo. ¿Es posible eso? ¿Es posible integrar? Claro. ¿Es posible ese sincronismo? Yo creo que sí. Yo, Francisca Solar, creo que sí. Y bueno, y tu novela, y lo pones en tu novela. Exactamente. Entonces, yo como autora creo que sí, y por lo tanto eso es lo que yo planteo en la Vía Damna. Planteo una posibilidad, una forma en la que en pleno siglo XIX sí se pudo hacer, y cómo tendría que haber sido, ¿no? Ese también era un poco el ejercicio que quería hacer. Oye, y para ir cerrando, te voy a meter en líos, a lo mejor. A ver. En tu última visita atormentaste a los auditores con tus experiencias sobrenaturales. Han pasado casi 3 años. ¿Hay más citas de Francisca Solar con el mundo de los muertos o las esferas de la otra edad? Sí, señor. O sea, obviamente, después de Bluebells, que es como un descanso, por así decirlo, para mí es como un paréntesis, que es algo que quería hacer, entonces me di el gustito, estoy feliz, en verdad, más que las críticas han estado muy buenas, así que bacán. Pero no hay duda alguna que voy a volver a mi lugar feliz, ¿no? Que es perturbar a la gente. Ese es mi lugar feliz. Además que a ti te acompañan los fantasmas, hay que decirlo. Yo sé, tengo muchas experiencias todavía por contarles cuando me inviten de nuevo. Entonces, la siguiente novela del Clayton Verso, que ya estoy ahí en el fondo, ya la estoy estructurando, va a ser probablemente la más escabrosa que he escrito nunca. O sea, voy a volver en el fondo a perturbar a la gente. Al horror. Al horror. Sí, al horror. De todas maneras, igual con novela histórica, en el fondo como género principal, basado también con base Y en tu universo, si básicamente tú a partir de Clayton y Costa estás creando un universo. Yes, porque estas novelas se conectan. Sí. Hay un montón de claves que no vamos a spoilear, pero tus lectores saben perfectamente que por lo menos estas 3 novelas están situadas en un espacio-tiempo más o menos parecido. Yo lo recuerdo inmediatamente, no sé si en la segunda o tercera página de Bluebells ya hay una referencia directa, muy específica a la Vía Damna y así en el fondo. O sea, claramente todas estas novelas pertenecen al mismo universo. La novela que sigue también lo mismo. Voy a volver a ciertos personajes, volver a ciertos hitos para que la gente tenga claro que todo está pasando en el mismo universo. Pero sí, efectivamente voy a volver al terror, voy a volver al misterio, porque de verdad es mi lugar feliz. Entonces, yo, como autor, uno tiene que estar también en su lugar feliz, y es real. Mientras el autor mejor lo pasa en la creación de su historia, mejor lo pasa el lector. Yo estoy convencida. Bueno, y en tu novela se nota que tú lo pasas muy bien escribiendo. Sí. Oye, Francisca, para venir a esta entrevista puso una sola condición: escuchar a Taylor Swift. Sí. Así que aquí los dejamos y despedimos a Fran con esta canción, Anti-Hero, Taylor Swift. Gracias a todos. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices.
devices, they come with prices and vices. I end up in crisis. Is all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. My covert narcissism might disguise as altruism, like some kind of congressman. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me. I'm the problem. It's me. It's me. I'm the problem. It's me. It's me. Everybody agrees. Everybody agrees. It's me. Hi, I'm the problem, it's me. I'm the problem, it's tea time. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. El hermano Liam se apresuró a través del bosque de lengas tan rápido como se lo permitían sus rodillas achacosas y sus sandalias gastadas. Los troncos blancos de los árboles nativos, forzados a doblegarse a causa del inclemente viento patagónico, permitían que la luz de la luna en la vasta noche se expandiera por la hierba y le indicara el camino correcto para no tropezar. No podía darse el lujo de caer por el risco. Cuando por fin vio frente a sí la ruta de gravilla que rodeaba el morro y descendía hasta las roquerías, también vio las luces de un barco desapareciendo en las entrañas del estrecho de Magallanes. Habían lanzado a alguien al mar. La Vía Damna, página 55. La Vía Damna y Bluebells de Francisca Solar, ambos de Editorial Planeta. La Vía Damna a través del sello Minotauro, disponibles en todas las librerías reales virtuales y también por ebook. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.